Hola, buenas noches. Este es el curso de Historia Universal de Tapicería. Yo soy el profesor Hugo Arroyo. Y bueno, vamos a empezar con la definición y la utilidad de la historia. Como saben, pues la historia es la ciencia que estudia y analiza el desarrollo de la humanidad a través del tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, una definición del historiador Edward H. Carr, que dice: la historia es un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. Entonces, como tal, la historia siempre nos va a permitir relacionar los acontecimientos pasados con el presente y viceversa. También para entender nuestro presente tenemos que saber nuestro pasado. Entonces, vamos a ver que pues, los historiadores reconstruyen los procesos históricos mediante la interpretación rigurosa de sus fuentes primarias y el uso del método crítico para verificar la autenticidad de sus documentos. Quiero que se acuerden bien de ese párrafo porque es una de las respuestas que venía en el examen de admisión de febrero de este año. Entonces, más que nada, vamos a ver que el historiador pues no se puede deslindar de su objeto de estudio. Este siempre va a estar influido por su pensamiento, por la ideología de su época, y todo esto va a incidir en el hecho de que no podemos desligarnos de esta dualidad que hay entre el sujeto de estudio y el objeto de estudio. Entonces el investigador siempre va a tener la influencia tanto de su época como de su propia ideología para conocer la historia. Entonces vamos a ver que la construcción del conocimiento sobre el pasado es un proceso que implica selección, análisis e interpretación de fuentes escritas, gráficas y materiales. Hay distintas fuentes que nos van a servir para aprender la historia, y el historiador pues no nada más va a reconstruir los hechos históricos, sino que también tiene que interpretarlos. Y como le decía, pues en esto influye todo su pensamiento, la ideología de su época, y entonces de esta manera el historiador va a reconstruir estos hechos. Vamos a ver que Heródoto fue el padre de la historia. Se le considera así porque este filósofo griego escribió los 9 libros de la historia, y entonces a partir de este momento se considera que él empieza con la historia como ciencia. Aquí tenemos que en su teoría dice: el historiador francés Pierre Vilar asegura que la historia debe enseñarnos a leer un periódico, y es lo que les recomiendo que hagan, ya sea escrito o por internet. Vamos a ver una serie de corrientes históricas que, como ven aquí, pues lo tienen en este cuadro, y dice: el historicismo va a ser la primera, Benedetto Croce y C. Collingwood van a ser sus representantes. Y bueno, es la afirmación de que la vida y la realidad son historia y nada más que historia. El materialismo histórico, por otra parte, fue creado por Karl Marx, y él habla de que, pues más que nada, las ideas y valores de la sociedad determinan su base económica. Él considera que el motor de la historia es la lucha de clases, esta tensión constante entre los burgueses y el proletariado, y entonces divide la historia en modos de producción. Se recuerdan desde la comunidad primitiva, pasando por el feudalismo, el capitalismo, y después vamos a tener el socialismo, y por último el comunismo del que hablaba Marx. También tenemos el positivismo de Augusto Comte. Él fue el creador de la sociología, y entonces habla de que el estudio de la sociedad se da con base en la ciencia experimental. Él pensaba aplicar los métodos de las ciencias experimentales a las ciencias sociales, ya que consideraba que se podía tener una base como la de las ciencias naturales, que determinara leyes históricas, leyes universales, que determinaran el comportamiento de las sociedades humanas. También tenemos el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, que dice que estudia los hechos humanos en función del comportamiento de estructuras organizadas. Para Lévi-Strauss hay una estructura que subyace a todo, y esa es la que determina los hechos históricos. Por otra parte, tenemos la escuela de los anales de Fernand Braudel, y destaca la importancia del medio geográfico en la historia. Si recuerdan, muchas de las civilizaciones antiguas se habían desarrollado cerca de ríos, por ejemplo, y entonces, dependiendo de los recursos naturales con que contara cierta civilización, iba a ser su desarrollo. Por ejemplo, si tenía ríos, montañas, cercas, pues también esto iba a ser determinante para su historia. Y por último tenemos la escuela alemana de Leopold Bonn, que dice que la historia es la principal fuente de conocimiento histórico. Vamos a ver también la periodización de la historia, y entonces, si recuerdan, la escuela positivista nos decía que la forma más común de dividir la historia es por eventos históricos o por edades o épocas. Entonces tenemos, por ejemplo, la prehistoria, que es desde la aparición del hombre hasta la invención de la escritura. Entonces, la prehistoria va a abarcar
desde que aparece el Homo sapiens hasta que se dan las primeras formas de escritura conocidas. Ya vamos a tener propiamente la historia como tal desde el año 3500 a.C., que se considera que es cuando inicia las primeras formas de escritura, hasta nuestros días. Entonces tenemos esta forma de periodización de la historia, como les decía, que se divide en estas 4 etapas. Tendríamos la Edad Antigua, que va del año 3500 a.C., como les decía, cuando empiezan las primeras formas de escritura, hasta el año 476 después de Cristo, que se da la caída del Imperio Romano de Occidente. Acuérdense entonces que la Edad Media iría del año 476 con la caída de Roma hasta el año 1453, que se da la caída de Constantinopla por los turcos. La Edad Moderna, por otra parte, sería del año 1453, acuérdense, con la toma de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente, hasta el año de 1789, cuando estalla la Revolución Francesa. Posteriormente ya tenemos la Edad Contemporánea, que va precisamente desde 1789 con la Revolución Francesa hasta la actualidad. Acuérdense que todas estas fechas se consideran en la historia como puntos de quiebre, y entonces es por ello que se consideran estas 4 edades para un mejor estudio de la historia.